Cuando era niño jugaba MapleStory y pasé horas de horas de horas de horas de horas de horas de horas jugando, perdiendo mi vida, cumpliendo misiones, matando slimes, caracoles, cerdos con lazo o con armadura, para que me den un fajo de billetes de mesos, la moneda oficial del juego. Yo empecé a jugarlo gracias a mi padre. Gracias, pa. Y desde entonces me volví un adicto. Así que podría decirse que mi padre me generó mi primera adicción. Jejejeje, mentira, pa. Entonces hoy se me ocurrió contarles de qué se trata el juego. ¿Por qué? Porque este es mi canal y quiero hacerme el que habla de cosas. Entonces, ¿por qué me gustaba tanto? Yo tenía 8, 9 años, 7 años, por ahí. Mis únicas responsabilidades eran hacer mis tareas y jugar, supongo, y comer. Nada más. Qué fácil es ser niño. Entonces llega un fin de semana random de mi vida donde tengo que visitar a mi padre. Y tenía un nuevo juego. ¿Qué es esto? No estoy seguro si fue la historia en realidad, pero no me acuerdo. Fue hace mucho tiempo. ¿Qué importa? La cosa es que hasta ese punto yo solo había jugado o Age of Empires o Half-Life o Ricochet, Los Sims o todos estos jueguitos para matar. Sí, Los Sims también es para matar. Hasta que vi Maple por primera vez. ¿Maple? ¿Maple? Maple. Yo le decía Maple. Bueno, entonces pasar de jueguitos de matar gente a pasar a los Sims donde puedes crear a tu propio avatar, como este. Pero en realidad era los Sims 1, así que tenía que ser como este. Bueno, ustedes entienden lo que digo. Que eran personas. Llega esta gente. ¿Te das cuenta de qué es esto? Nos convertíamos en nuestra versión chibi kawaii de nosotros mismos, con cabello de colores y por todos lados. Y que te hacían tomar la decisión, que era escoger entre un hacha, una espada o un mazo. Y entonces, en primera, ¿quién rayos escoge el mazo? Ya, el hacha mataba, o sea, quitaba más vida, pero era más pesada, así que era más lenta. Y la espada era más rápida, quitaba menos, pero si ibas más rápido podías matar a más. Y aparte creo que también corrías más rápido. Así que obviamente yo era team espada en esos momentos. Si ahora me preguntan qué elegiría, sería hacha, muy probablemente. En realidad no me la pensaría tanto, porque esa arma la ibas a usar por media hora y luego ya ibas a tener la decisión más importante, parte 2 que era escoger tu clase. Cuando llegabas a nivel 10 te daban a escoger entre varias clases, a no ser que seas nivel 8 y escojas la clase para bebés que yo siempre escogía. Jejejeje. Así que podía ser un arquero, ninja, guerrero o mi favorito, un mago. ¿Qué? Y entonces, ¿quién rayos no querría ser un mago? O sea, ya existen los otros en la vida real, pero los magos, ¿a cuántos magos has visto tú? Y tú me puedes decir, ¿a cuántos ninjas has visto tú? Y yo te digo, touché. Pero no tan touché porque si te vas a una fiesta de disfraces o estas cosas, un arco lo encuentras, un hacha lo encuentras, una espada lo encuentras, tus shuriken las encuentras. Todo encuentras así bien filoso para que juegues con tus amigos a las peleitas. Pero a ver, encuentra magia. Obvio los magos existen, pero son poquitos y eso es otro tema. Mi sueño es ser mago. Bueno, ya, la cosa es que acaba de crear el personaje y comenzamos mal porque el juego estaba en inglés, así que no entendía nada. Jejejejejeje. Gracias Ministerio de Educación de Perú por no dejarme disfrutar de una niñez mágica. Pero bueno, ¿qué es lo primero que encontraba? Con una musiquita hermosa en un mundo llamado Maple World. ¿Y qué pasaba? Aparecía el clásico tutorial que te dice cómo moverte en el espacio para caminar, saltar, subir escaleras, trepar sogas y usar portales. Porque el juego era meterte en portales para pasar de plataforma en plataforma. O sea... entonces, una vez que me enseñaron a moverme en el espacio, apareció un caracol verde, como este, solo que verde. Y el juego te decía, atácalo. Y yo, a ver... Y le atacabas y le quitabas 15 de vida y te daba una monedita de 10 mesos. Y si tenías mucha suerte, te dejaba un chullito hermoso que te duraba media hora más, pero estaba bonito. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues andar por la vida cumpliendo tareas que te daba gente random que aparecía por ahí. Ibas caminando feliz de la vida y te encontrabas a alguien con un foco en su cabeza. Y tú decías, mira, una misión, a ver qué dice, a ver qué quiere. Te hablaban y te mandaban a matar monstruos que por alguna razón ellos no podían matar. Y te recompensaban con experiencia y con dinero. Pero eso no servía. Entonces luego pienso, ¿por qué rayos el juego dejó de gustarme? Porque en algún momento dije, no más. ¿Para qué? Todo lo que hago aquí es matar monstruos para unos vagos NPC que
podrían matar ellos mismos, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no te mueves? No, tienen que estar pidiéndote el favorcito a ti. Y no contentos con eso, se lo piden a cada jugador que aparece. O sea, nunca se resuelve el problema de matar a 150 cerdos con lazo, porque a los 2 segundos van a aparecer 150 más. Y seguirán apareciendo hasta el fin de los tiempos. Yo disfrutaba el juego cuando era niño. ¿Y por qué dejó de gustarme? Creo que lo he jugado 3 veces. Cuando era niño, cuando estaba en el colegio y tenía 15 años. Hace... Y hace unos meses. Hace unos meses lo volví a ver y otra vez tuve el mismo pensamiento que tuve cuando era niño, cuando tenía 15 años. Y fue de, ¿qué estoy haciendo? Me están mandando siempre a pasar las mismas misiones. Todo se trata de matar monstruos, matar monstruos, matar monstruos, matar monstruos, matar monstruos. Toma dinero. Anda al siguiente. Ahora tienes más poder. Sigue matando más monstruos. O sea, tú tenías más poder, pero los monstruos también tenían más poder. Así que daba igual donde estaba. Siempre estaba todo... Siempre era todo igual. Entonces llegué a la conclusión de que la vida es un videojuego. Porque, o sea, en el mundo de Maple Story... Porque, o sea, en el mundo de Maple... los personajitos viven en su mundo y no saben que están en un videojuego. ¿Qué pasa si nosotros no sabemos que estamos en un videojuego? ¿Qué pasa si alguien nos está controlando para cumplir misiones random? No de matar monstruos, sino de hacer dinero de otra forma. De vender cosas y hacer dinero y tener cada vez más dinero y cada vez gastas más. Y todo se mantiene siempre en lo mismo. Y te dan no solo 5 opciones de clase para que puedas ser en el juego, que son guerrero, ninja, mago, arquero, guerrero. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero viene con truco. ¿Puedes hacer de verdad lo que quieras? O ya, olvidándote de las profesiones. Todos los días estás haciendo lo mismo. Todos los días te levantas, todos los días comes, todos los días vas a trabajar, todos los días aprendes algo. Está bonito. Luego te vas a dormir. Y otra vez. Entonces me pongo a pensar, si es que me aburrió el juego cuando era niño, cuando tenía 15 y ahora estoy aburrido de la vida, quizás. Probablemente sí. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Podrías hacer algo nuevo? Algo que no haya hecho nunca nadie, como descubrir cosas, descubrir un nuevo continente. Eh, no sé, ¿qué es algo bueno? ¿Qué te llama la atención? Entonces, tú naces, ni siquiera te dan la opción de crear un personaje como a ti te gusta, te dan un cuerpo de porquería como este. Y tú tienes que vivir con eso. Y bueno, hasta ahí ya, ¿qué importa? No hay que ser superficiales, ¿qué importa? De acuerdo a tu contexto, ¿te toca estudiar en algo o no? ¿Te toca prepararte mucho para poder entrar a la universidad? Si es que vives en Alemania, vas a una universidad y ya está. Y te dicen, ahora sí, escoge la carrera, escoge el camino que más se adecue a ti, para que puedas vivir una vida muy feliz y puedas cumplir todas tus metas. Pero, ¿qué metas? ¿Qué metas? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Entonces estudias por 5 años, quizás más. Depende, y eso, si es que puedes entrar a la universidad, si no, vas a algún otro lado. Tratas de aprender, tratas de irte a otro país para intentar estudiar algunas cosas. Y haces lo mismo que has estado haciendo durante siempre, durante toda tu vida. Despertarte, desayunar, preparar lo que vas a hacer durante el día, probablemente trabajar, seguir trabajando y seguir trabajando, comer, seguir trabajando, comer otra vez, irte a dormir, despertarte. Entonces, ¿cuál es el chiste?